Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué lindo este salón lleno. Gracias a la FUN y a la AMJA por este evento. Para mí, bueno, lo veníamos conversando con colegas también, es súper importante que se haga. Parece mentira estar festejando esto, pero es un momento en el que el poder simbólico de seguir sosteniendo estos momentos que parecían obvios es muy importante. Así que agradecemos muchísimo a la FUN y a AMJA por esto, y además por la convocatoria y la confianza, a Ricardo y a Susana por esto, a Ali por todo el nexo que hizo con AMJA, etc. Tenemos un panel de lujo. Lo que les cuento un poco la cocina. Estuvimos pensando en la estructura y la verdad que hay tantos temas para hablar en materia de género que lo que decimos es hacer dos bloques, más pensando uno bien puro de justicia o de los temas que estamos debatiendo en el litigio diario de los casos como fiscales, como magistradas, magistrados, y otro más en los debates que nos debemos puertas adentro de nuestras instituciones en materia de igualdad, del rol de las mujeres adentro de los sistemas de justicia. En fin, hay como mucho para debatir. Antes de presentarlas, sí les quería decir que me parece súper importante en este momento por ahí la foto de este 2026, con tantos años de recorrido, ya llevamos más de 10 años del Ni Una Menos. Es una foto que me parece que hay que anclarse en lo construido. O sea, si miramos en nuestro país y a nivel regional en general, se ha construido muchísimo a nivel institucional, legislativo, y sobre todo nosotros tenemos un capital muy importante en los sistemas de justicia, que es la estabilidad y la no movilidad y el no vaivén de los tiempos electorales. Y eso hace que las estructuras que hemos creado adentro de los poderes judiciales nacionales, provinciales, etcétera, se sostengan, y es un gran capital para las mujeres víctimas, sobre todo. Nosotros nos toca, sobre todo, administrar el conflicto penal en nuestra parte, pero esa estabilidad es una estabilidad muy rica. Y es muy importante mirar todo lo que ya se hizo. Por otro lado, tenemos un gran camino por delante. Es un momento que puede llegarse a llamar medio dilemático, pero en realidad no es dilemático, es sostener lo que se construyó ante las amenazas de cuestiones más regresivas a nivel, repito, nacional y global. Hay una preocupación mundial por las cuestiones regresivas en materia de género, que tenemos que poder sostenerlas, y a la vez ni por casualidad estamos cerca de llegar al objetivo de alcanzar la igualdad en materia de género y eliminar la violencia de género como conflicto social. Entonces, en materia de justicia hay muchísimo para hacer, hay todavía estereotipos muy arraigados en materia de género, pero también hay mucho no construido. Nuestro debate últimamente que tenemos en las esferas de fiscales, etcétera, hemos llegado a un momento en el que la violencia doméstica está claro para todo el sistema de justicia que es violencia de género, ¿no? Que el marido le pega a la mujer, todos sabemos que es violencia de género. Hay muchas dificultades y mucho más serias en ver todo el resto de las manifestaciones de violencia de género, sobre todo en la violencia más pública, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, en el crimen organizado, por ejemplo, cuál es el rol de las mujeres en el crimen organizado, y ese es un gran tema que tenemos que poder trabajar. Y ahí hablo para las fiscalías federales, por ahí veo a muchos fiscales federales acá. Es muy interesante trabajar todas las manifestaciones de violencia de género en materia federal, no solamente mujeres víctimas, sino también mujeres que entran por la puerta de la criminalización, y ahí el instinto fiscal es perseguir, ¿no? y poder ajustar esa mirada y poder aplicar la perspectiva de género, y todo el resto de las manifestaciones de violencia de género, que es como el desafío, me parece, del próximo ciclo en materia de violencia de género. Así que, nada, acá tenemos un crisol de temas, cada una fue eligiendo sus temas. También pensamos mucho en esto de seguir hablando de las cosas de las que siempre hablamos, ¿no? Porque son cosas no zanjadas, justamente, y para el público no especialista está bien hablar de los temas que no están zanjados, pero también hay temas que se siguen presentando y que son temas nuevos, que son temas actuales de litigio, y quién mejor que estas mujeres que trabajan a diario en nuestros sistemas de justicia para hablarnos de eso, de cómo trabajan los casos, cuáles son los conflictos que aparecen en esta materia. Así que si querés, Andre, nos vamos presentando de a una. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer poder compartir este espacio. Gracias a AMJA también y a la FUM. Me adhiero a las palabras de agradecimiento de Mariela.
Y bueno, nada, rescatar, como recién señalaba Mariela, la importancia de esta representación federal que tenemos en este panel, con Laura, con Claudia, con Verónica y con Camila. Bueno, comencemos entonces. Vamos a tener el placer de poder escuchar a Camila Banfi, que cuenta con una sólida formación de posgrado en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos. Entre sus estudios se destacan el Máster de Derecho Penitenciario y Cuestiones Carcelarias de la Universitat de Barcelona, la Diplomatura Judicial en Género de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cursos superiores en Violencia de Género y Litigación Oral en la Universidad de Salamanca. Asimismo, cursa la especialización de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia. Actualmente se desempeña como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, cargo que ejerce desde el 22 de diciembre del 21. También tiene una trayectoria dentro del Ministerio Público de la provincia y una vasta actividad académica con la que también resalta, como lo hace en el resto de los ámbitos que he mencionado. Así que bueno, vamos a escuchar a Camila, donde la propuesta que teníamos para hacer es que nos comentara, dado la trayectoria que ya tiene el sistema acusatorio en la provincia de Chubut, qué experiencias, qué claves nos podés comentar en términos de violencia de género. Gracias. Bueno, buenas tardes a los y las presentes. Primero, quiero tomarme un minuto para agradecer. No es común que existan eventos tan importantes como estos, ¿no? AFUM AMJA, con un objetivo claro que tiene que ver con el tema de género, me parece algo súper importante y sobre todo en la UBA, ¿no? En una universidad pública de la que también soy egresada. Cuando me invitaron a realizar este trabajo, esta exposición, pensé que esta tarea iba a ser o iba a nuclear todos los amores que he tenido en mi vida, porque venir a la UBA, soy ex fiscal, integro AMJA y hoy, bueno, desde la judicatura también hay otra mirada, ¿no? Entonces, cuando analizaba qué aporte podía hacer a las jornadas, pensaba contar un poco esto de, bueno, analizando el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut y el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en el sistema acusatorio, me aparecieron varios disparadores, primero porque Chubut hace 20 años que es un sistema acusatorio puro, o sea, el nuevo Código Acusatorio de la Nación es algo que nosotros ya venimos trabajando con él hace 20 años. Y no es que, o sea, en estos 20 años han ocurrido muchos avances, así como también muchos retrocesos, pero me parece importante mirar, digamos, el sistema acusatorio con la perspectiva de género y cómo el sistema acusatorio afecta a las mujeres. O sea, no solamente a las mujeres que pueden ser víctimas en el proceso, sino también a las imputadas, a las testigos y a todas aquellas mujeres que son las que van a participar del sistema acusatorio. Y sobre todo teniendo en cuenta que el sistema acusatorio tiene algunos principios que son muy importantes, que creo que son como la columna vertebral del sistema y que si tuviéramos que analizar tanto el Código Procesal Penal de Chubut como el nacional, podríamos encontrar en esos principios del sistema acusatorio ciertas fortalezas que son importantes a la hora de analizar un caso donde una mujer es víctima, por ejemplo, de violencia, de algún delito de los más importantes del catálogo penal y sus deudos, ¿no? En el caso del femicidio o violencia sexual o otro tipo de, u otras violencias. La igualdad de las partes es algo muy importante en el sistema acusatorio, este trial donde el juez de garantías es una justicia arrogada, entonces requiere un expertise distinto entre las partes, entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y creo que en esa expertise de litigación es muy importante la capacitación de las partes en temas vinculados con el género, las víctimas, la perspectiva de género, la interseccionalidad, porque, por ejemplo, en Chubut no solo tenemos mujeres víctimas, sino además están atravesadas por otras categorías, como son, por ejemplo, mujeres aborígenes, de pueblos originarios, migrantes, y bueno, eso va generando toda una situación en la víctima que la hace estar mucho más lejos de los sistemas de justicia, porque obviamente tienen temor o van a una mesa de entrada y son discriminadas
también por estas otras cuestiones, por el propio sistema judicial. Entonces creo que lo que tiene el sistema acusatorio en cuanto a la oralidad, a la publicidad, a la contradicción, que son sus principios eje, hacen que esto sea, digamos, le dé una mirada distinta a la víctima cuando llega al proceso. Primero porque obviamente está comprendida dentro del proceso penal. En el caso del Código Procesal Penal de Chubut está en el artículo 89 y, 99 y 100, y en esos artículos, al igual que el Código Nacional, enumera quiénes son las personas que podrían revestir este carácter de víctima. Pero en el día a día, dentro de las salas de audiencia, sabemos que más allá de que estén contenidas en esos artículos, la necesidad de escucharlas, de la escucha atenta, de sus voces, del rol que tiene el Ministerio Público Fiscal en estos aspectos, para poder, por supuesto, llevar preparada a una testigo, ¿no? Una testigo que podría incluso ser también alguna mujer privada de la libertad, como me ha ocurrido en mis épocas de fiscal, que he tenido que llevar a la mala víctima, ¿no? a esa mujer que la atraviesa en otras circunstancias y que obviamente está bajo los prejuicios de un sistema que va a mirar, bueno, si está detenida, si es pobre, si vendía droga, bueno, algunos de esos ejemplos que ustedes tienen día a día en su práctica diaria. La inmediatez del juez de poder tomar contacto con la víctima en el proceso, la simplicidad, o sea, salir de esta cuestión que no implica no ser formales o no presentar, qué sé yo, lo que hay que presentar en los momentos adecuados dentro del proceso, pero la simplicidad de un juez de garantía que puede resolver varios planteos en una audiencia sin necesidad de tener que volver a convocar a la víctima a otra audiencia, como por ejemplo a veces ocurre en los controles de detención, donde hay una serie de circunstancias que uno sabe que podrían llevarse adelante en el momento del control de la detención y no más adelante en el proceso. Perdón, estoy un poco resfriada. Bueno, nosotros tenemos, yo hoy quería contar que en el Código Procesal Penal de Chubut no teníamos mucha posibilidad, cuando yo trabajaba como fiscal, de realizar criterios de oportunidad en casos de violencia. Primero porque había una instrucción del Procurador General que lo impedía en razón de que no se podía, por ejemplo, hacer conciliaciones, arreglos, suspensiones de juicio a prueba, mediaciones, porque obviamente estaba absolutamente prohibida la mediación en cuestiones que tenían que ver con las violencias. Y las suspensiones de juicio a prueba también estaban bastante cuestionadas en función de que esto no le brindaba una respuesta adecuada a la víctima, y ustedes saben que hay bastante jurisprudencia al respecto. Pero ¿qué es lo que empezó a ocurrir en la práctica? Y en la práctica tenemos muchas mujeres empoderadas que son víctimas en el proceso, y las mujeres venían planteando al Ministerio Público Fiscal, a los jueces, otras alternativas posibles, porque muchas, a ver, no era una mujer resistida a ir a brindar el testimonio, sino que entendía que con una solución alternativa su caso podía llegar a, digamos, sentía que iba a tener una mejor solución. Entonces empezaron a hacer algunas excepciones, que han sido pocas, pero en esas excepciones se ha tenido en cuenta el relato de la víctima, lo que esta víctima quería, más allá de la imposición, no del Estado, de la instrucción del procurador, de que las conciliaciones y las mediaciones no, y algunas suspensiones de juicio a prueba, pero siempre estamos hablando de casos de violencia de baja lesividad, ¿no? Todo lo que es de, digamos, de delitos más violentos no se realizaban este tipo de acuerdos. Y después otra fortaleza que tiene el proceso, y para mí esto es muy importante, tiene que ver con el plazo razonable, que está en el artículo 18 del nuevo Código Procesal de la Nación y en el 146 de Chubut. Y acá, hace poco tiempo, la Corte resolvió dos casos que después, para el que tenga interés, bueno, lo podemos dejar, pero tenemos dos casos en donde teníamos, por un lado, el plazo de investigación estaba acotado a 6 meses, bueno, con una prórroga que tenía el fiscal,
y primero la Corte resolvió el caso Price, donde le dijo a Chubut que en realidad no podía el Código Procesal de la provincia limitar la investigación del Ministerio Público Fiscal. Y fue, yo ya cuando sale Price ya era ministra del Superior Tribunal y nos generó, digamos, un doble cuestionamiento, si se quiere, porque nosotros hace 20 años que somos un sistema acusatorio y Price no está resuelto bajo la óptica o la luz de un sistema acusatorio. Hay algunos votos que acercan posturas, pero nosotros, los que trabajamos en este sistema hace 20 años, sabemos que la celeridad del sistema es todo. O sea, la respuesta, por ejemplo, en los casos de violencia, estábamos muy confiados en estos plazos de 6 meses o 4 meses que se prorrogaban, y alguna causa compleja, pero en términos de violencias de género la mayoría eran plazos, digamos, comunes. Entonces tuvimos que repensar nuestro 284, que lo modificó la legislatura de Chubut, a la caducidad de la etapa preparatoria que termina con el formula acusación del fiscal. Entonces, entendimos que Price no estaba referido al plazo razonable del proceso, sino era muy claro con respecto al artículo 284. Pero nos quedó en el camino el artículo 146, que era el del plazo razonable. Entonces dijimos, bueno, el proceso no va a fenecer a los 6 meses porque obviamente el fiscal tiene el derecho a continuar con su caso, tiene el derecho a seguir con ese proceso por la víctima, por la tutela judicial efectiva, etcétera. Pero al poco tiempo la Corte sacó un fallo que se llama Comisaría Cuarta, y voy a ser breve porque creo que ya me extendí, y en Comisaría Cuarta claramente nos dijo también está comprendido el plazo razonable. Pero el Código, tanto el nacional como el provincial, siguen manteniendo el plazo en 3 años, y se ha dado en el Superior Tribunal de Justicia toda una discusión acerca de cuándo se establece que estamos frente a ese plazo. Nosotros entendíamos que era con el doble conforme de la Cámara, al menos los fundamentos sintéticos, pero bueno, Comisaría Cuarta ha sido clara que estos plazos nacionales, o sea, los plazos que prevé el Código tienen que seguir, digamos, al 8.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, y creemos que esa fortaleza la va a mantener el 146 y tuvimos que buscar alguna forma alternativa de seguir manteniendo después de Comisaría Cuarta el plazo razonable. No fue sencillo, pero era algo importante. Y que también el no cumplimiento de este plazo razonable opera con la libertad del detenido, ¿no? Entonces, si bien era algo muy positivo para la víctima tener un resultado en menos de 3 años, un doble conforme o una sentencia, también atentaba contra la solución del caso, porque ustedes saben que a veces a las víctimas no se las puede apurar con los plazos procesales, y bueno, todo esto tiene un lado humano que depende de cada testigo, de cada caso y los tiempos. Así que bueno, yo lo que pienso es que hay que trabajar y discutir mucho con respecto a esto, los criterios de oportunidad para las víctimas, haciendo eje en qué quiere la víctima también, ¿no? O sea, si bien estaba vedado, pero también ver sobre la autonomía de esta víctima, que no esté dentro de los círculos de violencia, porque también hay mujeres que quieren decidir en sus procesos porque se encuentran empoderadas. Y después trabajar mucho con la duración del proceso para no dejar que el sistema antiguo cercene los plazos razonables, que creo que son el pilar del sistema acusatorio, la celeridad, la oralidad, bueno, la informalidad en estos términos. También, bueno, hay 2 temas que me parecen súper importantes que los dejo mencionados, que es con respecto a las desobediencias. El Superior Tribunal de Chubut tiene un fallo que es Currilaf, donde nosotros decimos que había un juez que planteaba algunos aspectos respecto a la desobediencia en términos de violencia de género, y también ahí volvimos a repetir esto de la necesidad del plazo, que está en los tratados internacionales, que en la Convención de Belén do Pará, que es muy importante que el sistema esté centrado en lo que tiene que ver con el género y no con las meras cuestiones procesales del Código, porque si no
esto, digamos, no le da protección a las víctimas. Y tenemos el juicio por jurado, que es, bueno, la gran revelación de Chubut desde el año 2023. Tenemos muchos casos de violencias y de abuso sexual de mujeres y niñas que hoy se están llevando adelante en los juicios por jurado, y la verdad que ha sido un éxito, sobre todo para las víctimas, que algunas han pedido incluso que frente a la posibilidad de tener el juicio por jurado en la intimidad del jurado, han pedido que esto se haga público en determinados casos, y bueno, ha tenido un impacto en la comunidad muy importante. Así que bueno, gracias. Gracias, Camila, súper interesante. Paso aviso parroquial, que como venimos bien con el tiempo y si seguimos así va a poder quedar espacio para poder hacer algunas preguntas, que imagino que debe haber unas cuantas porque los temas que nos ha traído Camila son súper interesantes. Bueno, vamos a seguir entonces en el panel. Ahora voy a presentar a Verónica Escribano, que ella está recibida en la Universidad de La Plata. Inició su carrera como auxiliar fiscal en el Ministerio Público de la provincia de Chubut en el año 2004. Fue designada fiscal general en la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Chubut en el área de delitos complejos y contra la administración pública. En el año 2007 asumió como secretaria penal en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y desde el 2024 es fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Actualmente es titular de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia y el área de delitos complejos, prestando funciones de coordinación de distrito. Bueno, Verónica, la verdad nos resulta súper interesante poder escucharte porque, bueno, estás en una jurisdicción que recientemente se está implementando el sistema acusatorio, así que nos gustaría que nos cuentes qué experiencias tenés para compartir con nosotros sobre lo que es la implementación en el acusatorio de la perspectiva de género. Bueno, muchas gracias. También primero agradecer esta oportunidad, porque creo que estos eventos lo que hacen es generar lazos, generar redes que sirven después también para romper redes, porque una vez que nos conocemos personalmente, después es más fácil recurrir a las expertas y a los expertos y a los que han tenido mayor trayectoria para ayudarnos a solucionar muchos casos. Así que, en primer lugar, el agradecimiento. Exacto, estamos recién, a diferencia de Camila, recién en un año y un par de meses de tránsito del sistema acusatorio. Sin embargo, la provincia de Chubut integra el distrito Comodoro Rivadavia, con lo cual tenemos un contacto permanente con los fiscales de la provincia. Esto es una verdad, que nos van asesorando, nos van aconsejando determinados caminos por los que llegamos más rápido y con menos complejidad, sobre todo en lo que se trata de la litigación con los jueces, porque nuestra litigación, como todos sabrán, es primero con los jueces y luego con la defensa. Entonces siempre colaboran mucho en distintos tips, digamos, para poder abordar los problemas que se nos plantean. Particularmente en lo que va del tránsito, y me pareció interesante si se trataba de reflexionar, ¿no? Porque sabemos que instrumentalmente, normativamente, creo que casi estamos cubiertos, ¿no? En lo que respecta a la perspectiva de género y para abordar los casos. Pero algo que fue significativo en el comienzo del trabajo nuestro, y para lo cual celebro el sistema acusatorio, tuvo que ver con la posición de perpetradora de la mujer o de imputada de la mujer y la posibilidad de analizar ese caso desde la perspectiva de género y la interseccionalidad. Les cuento así domésticamente, porque en realidad fue lo que nos generó. Uno de los primeros casos, cuando recién empezábamos a transitar, era fines de enero, nos enteramos de un caso de una entrega vigilada que venía de Concordia. Peleamos un montón para que nos delegaran el caso antes, porque ya estaba resuelto que la competencia iba a ser del lugar de entrega, porque esa es la jurisprudencia que hay en Entre Ríos. Entonces pretendíamos a toda costa, y allí no hay acusatorio, hablábamos con la fiscal, desprendete del caso ya, lo queremos ya. Nosotros queríamos un caso urgente y queríamos un caso en el que tuviéramos estupefacientes.
Bueno, no logramos esa situación, sin embargo, continúa el trámite, se produce la aprehensión de quienes van a buscar la encomienda con una cantidad importante de cocaína, sobre todo para lo que era la región. Las aprenden, ya venía con la orden de aprehensión por parte de la jueza de Concordia, y estábamos felices con nuestro caso, ¿no? Teníamos que, luego también de ver todos los vericuetos, de cómo transformábamos un caso que no estaba en acusatorio y demás, vamos a la audiencia de control de detención absolutamente convencidas de que íbamos a pedir la prisión preventiva de esas 2 mujeres que habían ido a retirar la encomienda. Y he aquí para mí, una de las herramientas más útiles del sistema acusatorio, que es la oralidad en las etapas previas de juicio, ¿no? Y esto que al momento mismo en el que el caso estaba comenzando, y en el marco de una audiencia, pudimos advertir que no había modo de que nosotras pidiéramos la prisión preventiva de esas 2 mujeres. Y que no había modo que esas 2 mujeres conocieran lo que estaban haciendo realmente al momento de ir a retirar esa encomienda, que creo que tenía, no sé, 30 kilos de cocaína. Esas mujeres estaban atravesadas por la pobreza extrema, y lo vimos personalmente, eran mujeres sostén de hogar, que tenían a su cargo hijos menores, una de las hijas con una discapacidad sin atención pública, y nos enfrentamos a todo lo que se suponía que teníamos que hacer en materia de perseguir la delincuencia y la narcocriminalidad, con todo lo demás que teníamos que hacer en materia de visualizar la perspectiva de género y este deber de diligencia positivo y reforzado que tenemos, que era de proteger a esas víctimas, de advertir que estábamos en presencia de víctimas y que no podíamos someterlas de ese modo al circuito penal. Esto nos pasó en más de una oportunidad, no solo con entregas vigiladas, también nos ha pasado con participación de mujeres imputadas, ya sea o en situaciones de narcomenudeo, por colaborar con esa pareja muchas veces violenta, que las obliga también a participar en su empresa criminal. Nos ha pasado con mujeres que facilitan billeteras virtuales o con mujeres que prestan también o su tarjeta o su nombre para ir a comprar un pasaje con el que luego se realizará con otra persona el transporte de sustancia estupefaciente, ya sea por sí misma o por el despacho de la encomienda. Y comenzamos a enfrentarnos a esta situación y de la mano de esto, ¿no? de esta herramienta que yo creo que es fundamental del acusatorio, que es la oralidad de las instancias previas, otra herramienta que es el fiscal del caso, que también me parece fundamental, porque antes, ¿qué pasaba? Esta solución a la que terminamos arribando, antes se demoraba en el tiempo, porque iba pasando por distintas instancias, hasta que muchas veces, o al momento de hacer la requisitoria de elevación a juicio, otras, más tristemente, recién al momento del debate, se lograba una solución que en verdad tenía en cuenta que esta mujer en realidad era una víctima de una violencia estructural. Sin embargo, ahora con la teoría del fiscal del caso, nosotros, más allá de los sistemas de guardias, inmediatamente que ocurre un caso, y porque somos pocos aparte también, es como que estamos todos en contacto del caso y eso nos permite abordarlo con esa perspectiva desde el inicio mismo del caso. En esa línea también es fundamental desde el punto de vista del sistema acusatorio las salidas alternativas, obviamente, al conflicto y la justicia restaurativa y un principio que, si bien puede sonar poético, para mí es como la llave que abre todas las soluciones, que es el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que creo que está íncito, digamos, en nuestro rol de fiscales humanos, que tiene que ver con esta directriz que tenemos de intentar y procurar, tanto fiscales como jueces, de resolver el conflicto del modo que surge de la infracción a la ley penal, del modo que se armonicen los intereses de las partes y que contribuya a la paz social. ¿De qué modo podríamos contribuir a la paz social si aplicamos una pena a una mujer que sabemos que cometió ese delito porque no tenía otro recurso, porque su autodeterminación para elegir entre cometerlo o no cometerlo se encontraba viciada por esa situación de violencia estructural a la que estaba sometida? Al momento que nos pusimos a estudiar qué hacer con los casos, bueno, dimos con muchas soluciones. Una que le decía a Federico, que contó que llegamos, digamos, que contó, fue un caso en Jujuy, que contó con un dictamen de un equipo. También estaba Mariela integrándolo y había gente de Procunar, ¿no? Y también el fiscal de Cámara en ese momento, Villalba. Sí, un dictamen
un dictamen realmente muy bueno, al que hizo lugar el juez en su momento, en el cual en realidad se aplicaba el estado de necesidad, porque era exacto. Bien, sí, fue un caso en el 2018. A partir de ahí, en nuestra jurisdicción, con el sistema mixto, hubieron muchos casos en Ushuaia. El fiscal de Ushuaia era muy precursor de plantear lo que hacía era sostener que él desistía de la acción penal, sin ponerle mucho nombre a cuál era el camino que usaba, ¿no? Más allá de... he visto, ahora que la veo a Alejandra, algunas conclusiones que quizás me equivoco en el modo en que las señalo, pero digo, a veces la dogmática penal, tratar de encasillar si es excusa absolutoria, si es estado de necesidad justificante o exculpante, muchas veces nos aleja de la realidad del caso al que, por la vulneración a los derechos humanos, tendría que encontrar una respuesta por el camino que fuere. De ahí que las salidas alternativas fueron una de las herramientas que pudimos utilizar. Nosotros tenemos los criterios de oportunidad para la disposición de la acción penal. Hemos resuelto algunos casos con unas suspensiones de juicio a prueba, con mínimas tareas comunitarias. Han habido casos que, si bien encuadraba exactamente en el supuesto de transporte de estupefacientes, hemos trabajado en una participación secundaria, partiendo del no conocimiento de todo el íter criminal en realidad, y en otros que, bueno, que se utilizan mucho, si bien sabemos que el mínimo de la escala penal es de 4 años, entonces es de cumplimiento efectivo. Si bien en nuestro distrito no tenemos la perforación del mínimo, nunca lo hemos utilizado, lo que sí se construye habitualmente es, bueno, hacer muchas veces acuerdos de juicio abreviado, donde, si bien la pena es de cumplimiento efectivo, la modalidad por las circunstancias del caso es de prisión domiciliaria. Esto viene de la mano también del tema de los plazos, porque todas estas situaciones que antes quizás hacían que esa mujer, víctima imputada, víctima victimaria, estuviera sometida a proceso 4, 5, 7 años, quizás ahora en un plazo, la verdad, de 8 meses, 1 año, esa situación ha quedado resuelta. Dentro de lo que venimos trabajando, creo que fue lo más novedoso, lo que más nos ha llamado la atención. Insisto que normativamente creo que estamos hechos. Desde la visibilización del fenómeno vamos por buen camino. Creo que lo que sí faltan son políticas públicas, sin lugar a dudas, para que podamos reinsertar a esas víctimas, que nos pasa tanto cuando son el rol de víctimas imputadas. También tenemos muchos casos de trata de personas, ahora ya hablando de víctima-víctima, digamos, y nos encontramos con que más allá de toda la teoría y más allá del esfuerzo individual que hacen cada uno de los funcionarios que le toca intervenir en estos casos, nos encontramos con que luego nos falta el sistema, el sostén que permita solventar el caso. Por último, contarles que cómo hacemos este análisis, porque no es solo la visualización y el corazoncito que se enfrenta a esta situación y advierte que hay una situación de violencia estructural, sino que, bueno, recurrimos obviamente también dentro de los escasos recursos, esto con un sistema que tenemos muy artesanal, ¿no? Porque debemos ser sinceros entre nosotros, no tenemos un sistema aceitado dentro del Ministerio Público, ni de asistentes sociales, ni de equipos, ni de psicólogos. De hecho, tenemos pendiente con Camila y con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut un convenio con el Ministerio Público Fiscal, con la Procuración, justamente para poder compartir su equipo técnico interdisciplinario o su centro de asistencia a la víctima. Ellos tienen, la verdad, muy formado y muy aceitado estos equipos, más allá de las deficiencias presupuestarias que puedan tener. Entonces trabajamos muchas veces con los equipos de funcionarios policiales que con lo que pueden van y hacen el informe de contexto, hacemos un informe de contexto de violencia, del informe patrimonial, y hemos tenido la suerte que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se ve que se apiadó de nosotros, no sé si ocurrió en alguna otra jurisdicción, y crea un cargo de psicólogo y o asistente social que pertenece a la Oficina Judicial Única del distrito, o sea que comprende las 3 provincias, y que actúa como una suerte de verificador previo. En realidad lo crean más que nada para lo que es situaciones de prisión preventiva y medidas cautelares, pero nosotros enseguida le vimos la beta y echamos mano, como para cada vez que tenemos una mujer imputada también, le pedimos este informe psicológico que nos da algunas pautas que nos permiten ir viendo cómo va el panorama para después seguirlo trabajando.
Bueno, esta sería nuestra experiencia, podría hablar de otros casos, pero me parece que esto fue lo más llamativo que nos pasó, porque, insisto, antes lo veíamos al final del proceso, yo en la Cámara lo veía en el momento de la apelación, uno podía leer mucho, pero cuando uno lo ve, cuando uno lo siente, la respuesta es diferente. Gracias. Bueno, no puedo dejar de contar, a partir de lo que cuenta Verónica, que estamos trabajando en la IAMP, y también a nivel nacional entre la Protex, la UFEM y la Procunar, y a nivel de la IAMP, la Red de Género, la Red Tram y la REFAI, en un proyecto que es exactamente esto que acaba de contar Verónica, que es para la detección temprana de posibles o víctimas de trata o personas de mucha vulnerabilidad que tienen responsabilidad muy baja, para evitar que se llegue a instancias del proceso que sean después, que produzcan un daño irremediable en esas mujeres, ¿no? Que se pueda detectar tempranamente un caso donde, si estamos frente a una víctima de trata, además el Estado tiene un deber de protección extrema con esa víctima de trata, pero aún así, criminalizar a una persona, hacerla atravesar una prisión, bueno, todas las consecuencias que puede generar mujeres migrantes, expulsión del país, separación de los hijos, y a veces la detección de esta situación se ocurre en juicio. Entonces lo que queremos hacer es generar algunos indicadores que puedan servir a las fiscalías precisamente para esto, para identificar tempranamente. Pero bueno, eso era nota al pie. Lo habías leído. Sí. Seguramente te vamos a convocar a discutir este documento, porque todo este año vamos a trabajar sobre eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la Justicia Nacional. Laura Bellocchi, que está nuestra colega de la Justicia Nacional, ella es abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, con orientación en Derecho de Género, máster en Violencia Doméstica y de Género, docente de grado y posgrado de la UBA y otras universidades, capacitadora de Ley Micaela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue funcionaria de la Justicia Federal, fiscal en lo correccional y actualmente se desempeña como fiscal en el Foro Nacional en lo criminal y correccional. Bueno, con toda esa trayectoria nos interesa especialmente, ¿no?, que nos cuentes sobre la perspectiva de la Justicia Nacional acerca de estos mismos ejes, las medidas alternativas en casos de violencia de género y cómo se trabaja, y bueno, lo que nos puedas contar además de tu trabajo en casos más de violencia de orden nacional. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, fui convocada para darles un pantallazo acerca de lo que puede suceder en la Justicia Nacional en cuestiones de violencia de género y, en particular, si bien es frecuente, o no es poco frecuente, mejor dicho, encontrarnos con casos de mujeres imputadas que a lo largo de la investigación se detectan situaciones de violencia de género que las afectan, y obviamente esto merece una particular atención. No sé, hay casos de viudas negras, por ejemplo, que cuando se empieza a recabar información detectamos que tienen denuncias previas, donde el denunciado es justamente uno de los coautores. Bueno, esas situaciones particulares, por supuesto, inciden en la decisión del caso, pero no es en el caso de las mujeres imputadas de delitos en el que me voy a concentrar, sino que específicamente, y aprovechando el poco tiempo que tenemos, me voy a dedicar a abordar algunas cuestiones puntuales acerca de las mujeres víctimas de delito. En concreto, a mí me tocó transitar por todos los delitos que pueden tener impacto en la violencia de género, porque desde mi trabajo como fiscal correccional trabajábamos con los delitos de lesiones leves, agravadas por el vínculo en muchos casos, amenazas, son todos delitos que después fueron transferidos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero que como fiscal correccional investigábamos el caso y después lo llevamos a juicio. Es decir, los fiscales correccionales, de acuerdo a la conformación de la justicia previo al 2017, éramos los fiscales del caso. Entonces era muy interesante ver justamente desde la denuncia cómo se desarrollaba la investigación, las cuestiones que se iban detectando, sobre todo el trato y el conocimiento que teníamos con las damnificadas, y en función de eso la salida que correspondía darle a cada caso, que en muchas situaciones no meritaba de ningún modo y no era parte de lo que la víctima quería, que se desarrollara un juicio oral en el que ella tuviera que prestar declaración acerca de todo lo acontecido. A la vez la investigación
generaba un determinado tiempo para ver cómo evolucionaba el caso, para ver cómo se iba desarrollando el vínculo, cómo iba progresando la situación inclusive con los hijos del matrimonio, y eso a la larga nos permitía valorar junto con la damnificada cuál era la salida más conveniente para ese caso. Por eso es que en esa situación se nos planteaba el dilema. Yo cuando empecé a trabajar en correccional en el año 2013, que fue el año en que justamente la Corte dictó el fallo Góngora. Entonces, para la justicia correccional en estos casos fue un cimbronazo, porque realmente hasta ese momento era un modo de investigar que cambió por completo a partir del presente de Góngora, porque la mayoría de estos casos se resolvían con suspensiones del juicio a prueba, teniendo en cuenta la escala penal de los delitos imputados y que por lo general los agresores no tenían antecedentes penales, en virtud de lo cual podían acceder perfectamente a una suspensión del juicio a prueba, por ejemplo. Pero hablando de medidas alternativas, y ahora un poquito más en esta época, si bien en la Justicia Nacional no tenemos previsto la aplicación del Código Procesal Penal Federal en forma inminente, sí para el año próximo aparentemente, sí tenemos, por supuesto, como en todo el país, los institutos que fueron implementados a partir de la Resolución 2 del 2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo y Implementación del Código Procesal Penal Federal. Por esto es que hace años también que nos vemos enfrentados a dilemas en cuestión de salidas alternativas, en lo que esto concierne, acerca de cuál puede ser la mejor solución al caso y a la vez cuándo encuentra esto amparo legal y cuándo no. En concreto, hablando ahora sí de la conciliación, en el Código Procesal Penal Federal está prevista en el artículo 34, como todos ustedes saben, está prevista para determinados supuestos específicos, que son delitos de contenido patrimonial cometidos sin grado de violencia y para los delitos culposos, salvo que haya lesiones gravísimas o resultado muerte. Entonces, como ustedes se verán fácilmente, es evidente que estos supuestos no encuadran en delitos de género, porque efectivamente la violencia no podemos decir que no sea grave, todo lo contrario, y sobre todo no son delitos de índole patrimonial ni delitos culposos, siempre estamos en presencia de delitos dolosos. Entonces, por esta situación es que en primer plano, con una mirada sencilla, podríamos descartarlo. Sin embargo, hay otro mandato que también impone el Código Procesal Penal Federal, que es el artículo 22, que obliga, que promueve, más que obliga, promueve e incentiva también las soluciones a las que se puedan arribar, y este es un mandato para jueces y integrantes del Ministerio Público Fiscal, las soluciones que mejor favorezcan la armonía entre las partes, el restablecimiento de la armonía entre las partes y la convivencia pacífica. Entonces, a partir de ese mandato hay que tratar de observar cuándo un planteo de conciliación puede llegar a prosperar o cuándo no, teniendo en cuenta que inclusive desde la ley 26.485, el artículo 28, en otro contexto e inclusive mucho más abarcativo también para otros fueros, con lo cual tampoco hay que tenerlo como una pauta inexorable, específicamente prohíbe el tema de las mediaciones y las conciliaciones en casos de violencia de género. Pero como decía, el tema de la conciliación en realidad se trata justamente de una propuesta que están trayendo las partes, la víctima que ha acordado con el imputado acerca de una determinada, alguna determinada reparación, que no necesariamente tiene que ser económica, con la que se conforman para dar por finalizado el conflicto. Teniendo en cuenta esa situación, no podemos decir en todos los casos que sea eminentemente una conciliación lo que traen, o al menos así se plantea, muchas veces se plantea como cuestiones de reparación integral, porque al no ceñirse exclusivamente a un tema económico, puede incluir, por ejemplo, un pedido de disculpas, un anuncio a nivel, no sé, del entorno social, la divulgación de la decisión, como para que esto tenga influencia en el entorno.
Sin embargo, si lo ponemos bajo el rótulo de la reparación integral, ahí tenemos otras situaciones que contemplar, y es que la reparación integral no prevé los requisitos que tiene el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, porque de hecho está mencionado solamente ese instituto como tal en el artículo 267, estipulando que se suspende la investigación entre el momento en que se plantea el acuerdo de reparación y el momento de cumplimiento de las obligaciones, el artículo 269, que lo prevé como una causal de sobreseimiento, y el artículo 279, que habla sobre la oportunidad, que es una propuesta que se puede hacer en la audiencia de control de la acusación. Entonces, ya no sería una conciliación para correrse de los requisitos legales previstos, sino una reparación integral que puede pretender mucho más aún y que en definitiva puede justamente cubrir las necesidades de la víctima en el caso concreto. Esto no fue valorado a nivel jurisprudencial siempre de la misma manera. Hay fallos de la Cámara de Casación que específicamente rechazan la conciliación en todos los supuestos de violencia de género, invocando cuestiones de política criminal, como puede ser el caso Manrique de la Sala Primera de la Corte, o también otros casos como el caso Martela de la Cámara de Casación Nacional, en la que ante la posición fiscal, en la que no tuvo en cuenta la posición de la víctima, devuelve el caso para que se vuelva a hacer otra audiencia en la que efectivamente se escuche a la víctima y se tenga en cuenta su opinión. Hay otros casos en los que se valoró el acuerdo entre el imputado y la víctima, y son casos de abuso sexual, estamos hablando de casos de abuso sexual simple, en los que el fiscal se había opuesto a la conciliación precisamente por estos fundamentos que había dicho antes, porque no encuadraban específicamente los artículos 34 del Código Procesal Penal Federal, pero había prestado su conformidad, por ejemplo, para una suspensión del juicio a prueba, con lo cual de alguna manera se estaba retirando de la necesidad de política criminal de llevar el caso a juicio. Entonces la Cámara de Casación valoró este aspecto, consideró que era contradictoria esta posición y sobre todo porque en la conciliación se le habían impuesto exactamente los mismos términos de los que pedía el fiscal en su dictamen. Se resolvía una conciliación por el término de un año, como puede ser una probation, en la que tenía que cumplir todas las reglas de conducta que se le hubieran impuesto en la probation, porque eran efectivamente las que había pedido el fiscal. Entonces, en esos términos, más allá de la nomenclatura que se le pusiera al instituto, considero que tanto el fiscal habría consentido que una solución de ese tipo, más allá del nombre, no había agravio en concreto para no recurrir a una conciliación. Nosotros sabemos igual que la conciliación, por supuesto, no tiene los mismos efectos que una suspensión del juicio a prueba, no queda ningún antecedente para la persona que se le impuso la conciliación, y en cambio la suspensión del juicio a prueba no puede volver a tener otra dentro del término de 8 años desde el vencimiento, porque esto queda sentado en el Registro Nacional de Reincidencia. Pero bueno, más allá de esos efectos, en la práctica y pensando en la víctima en sí, la respuesta era la misma, y esto fue lo que tuvo en cuenta la casación. Estoy hablando de un fallo de la Sala Tercera del año 2022. Aparte de que este tipo de soluciones que se nos imponen a magistrados tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público a partir del artículo 22, esto está específicamente previsto en la Ley del Ministerio Público del artículo 9, cuando enumera los principios de actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, en los que específicamente nos imponen la obligación de buscar soluciones a los conflictos tendientes a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social, y tener en cuenta en especial los intereses de la víctima, a quien hay que brindarle amplia asistencia y respeto. Esto también en consonancia con la ley de víctima. Por otra parte, desconocer la posible aplicación de los delitos de la conciliación o de la reparación integral, según el nombre que le pongamos, pese a que no es lo mismo, pero estoy hablando en lo que se valoran en estos casos,
Rechazarla solamente porque se trata de delitos que conciernen violencia de género también sería contradictorio, se argumenta, en función de que también está prevista la conciliación ante casos, por ejemplo, de encubrimiento, que son delitos contra la administración pública, o conciliación en casos de violación a las medidas de propagación de una pandemia, el artículo 205, que ya todos lo hemos vivido largamente, que es un delito contra la salud pública. Entonces, de aceptarlo en esos casos, pareciera que no sería un argumento fuerte descartarlo solamente por la enumeración del artículo 34, en tanto se le ponga el rótulo de la reparación integral, que, como dijimos, no tiene una previsión legal concreta. Más allá de eso, no es esta la solución más frecuente de ningún modo, más allá de estos algunos presentes que cité, sino que el problema, o mejor dicho, el eje central de atención, se da en otras reglas de disponibilidad de la acción, que es específicamente la suspensión del juicio a prueba. El artículo 30 del Código Procesal Penal Federal específicamente lo menciona, tanto los criterios de oportunidad como la conciliación, y específicamente menciona la suspensión del juicio a prueba. Y también impone determinados límites, como ustedes saben, para los supuestos en los que no se puede conceder bajo ninguna manera, no se puede prescindir ni total ni parcialmente el ejercicio de la acción pública, en casos en los que se trata de funcionarios públicos, del ejercicio de sus funciones, y agrega que apareciera como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica, por un lado, o en razones discriminatorias, y tampoco en supuestos incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes, instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal. Entonces, pareciera que uno lee este artículo y, si bien no está implementado, tiene que ser un principio de interpretación para determinar en qué casos puede proceder o no la suspensión del juicio a prueba. Y en función de esto, nosotros podemos ver que los casos de violencia doméstica son un aspecto de la violencia de género, y que no todos los casos, por supuesto, son violencia doméstica. Entonces sería fácil decir, bueno, los casos de violencia doméstica no serían pasibles de ser resueltos a través de la suspensión del juicio a prueba. Podríamos pensarlo. Pero si después se agrega motivada en razones discriminatorias, nosotros sabemos que la violencia de género justamente es la valoración de la violencia no como un hecho aislado, sino como una manifestación de la discriminación estructural que limita el goce del ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. Entonces, según este criterio, que es el que sostiene la CEDAW en las recomendaciones generales 19 y después la actualización en la número 35, se habla de la violencia en razón del género, porque en todo caso lo que tendríamos que ver es que no todos los casos en los que una mujer es víctima constituye violencia de género, sino solamente los casos en que esa victimización se da a partir de su condición de mujer, es decir, en razón de su condición de mujer, en razón de su género. En estos supuestos, entonces, dijimos que entrarían mucho más de lo que nosotros podemos ver a primera vista, que estarían excluidos del artículo 30. Por otra parte, cuando se descarta la posibilidad de la probation, si esto es un obstáculo a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos, tenemos otra situación, y es que nosotros contamos en nuestro marco normativo con la CEDAW y con la Convención de Belén do Pará, y a partir de eso, desde que categorizan algunos de los supuestos del artículo 1 o 2 de la Convención de Belén do Pará, no podría prosperar la probation para los casos de violencia de género. Y después, como dije también, el artículo 28 de la 26485, que específicamente descarta estas soluciones en estos casos. Con respecto a las instrucciones generales, que es el último punto del artículo 30, del Ministerio Público Fiscal, fundada en política criminal, que es un argumento fuerte para la oposición a la suspensión del juicio a prueba, lo cierto es que no hay instrucciones en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación con respecto a la posición que deben adoptar los fiscales en supuestos de violencia de género. Sí hay instrucciones generales que se aplican perfectamente también a estos casos, como por ejemplo la PGN 97 de 2009, en los que prevé determinados supuestos en términos generales, pero básicamente lo que está apuntando es observar a las circunstancias y a las personas y el caso puntual para que el fiscal evalúe si justamente la suspensión del juicio a prueba es la salida correcta en estos supuestos. Entonces, desde ese marco general de actuación,
es un poco discrecional, es verdad, pero nosotros tenemos que tratar de ceñir esa actuación para tratar de dar contenido y que sea lo más rigurosa posible dentro del ámbito de las posibilidades. Estamos hablando, por supuesto, de casos en los que procedería una suspensión del juicio de prueba, en que la escala penal lo permitiría, la persona no tiene antecedentes penales, inclusive con la ponderación de la pena en abstracto, según los precedentes Norberto y Acosta de la Corte. Estamos hablando de esos casos puntuales, no estamos hablando de casos de violencia, de delitos más graves, sino en ese rango de casos. Y en principio lo que tenemos que observar por todas estas limitaciones que estuvimos viendo es si específicamente en el caso concreto, la adopción de una suspensión del juicio de prueba puede llegar a comprometer al Estado argentino ante la comunidad internacional por el incumplimiento de los compromisos que asumió a través de estos instrumentos. En concreto, el deber que impone el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará de aplicar la debida diligencia en la investigación de los casos y la obligación de organizar procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que incluya medidas de protección, un juicio oportuno y un acceso efectivo al proceso. Bien. Entonces, en función de esto, esta es justamente la línea que siguió Góngora, que yo les decía antes de la Corte, cuando descarta la posibilidad de aplicación de la probation en estos casos, lo hace tomando un concepto amplio de juicio oportuno, pero lo que agrega en una línea es en pos de hacer valer la pretensión sancionatoria de la víctima. Entonces, en definitiva, volvemos otra vez sobre el eje del artículo 22 y cuál es la mejor solución que demanda sí o sí escuchar a la víctima en estos casos, cuando es una víctima que se opone como cuando es una víctima que está de acuerdo con esta solución. O sea, en ambos supuestos, el interés de la víctima, porque no hay un juicio, en mi experiencia y la de todos ustedes seguramente, una víctima que no quiere participar en un juicio, no le estamos dando ninguna respuesta justamente al conflicto que trajo a la justicia para buscar una solución. Entonces, en esos casos, lo que podemos asegurar es que no puede extrapolarse la doctrina de Góngora para todos los casos de violencia de género, sino hay que analizar la situación concreta y en función de eso tener en cuenta el derecho que tiene la víctima a ser oída, y porque la Convención de Belém do Pará específicamente dice que no se anulan los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y entre esos está el derecho de ser oída. Y también esa escucha tiene que ser en función de su situación concreta, teniendo en cuenta el ciclo de la violencia en que puede estar inmersa, si el conflicto persiste, si hubo una reiteración, si sigue la convivencia, las pautas que fijó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el precedente Opus versus Turquía, que también todos los conocemos, que básicamente apunta a ver eso, el nivel de violencia, si el uso de armas, si estas armas se usaban frecuentemente para amenazar a la persona, si el imputado tiene ideas suicidas u homicidas y esto se lo transmite a la víctima, si los niños fueron víctimas de esa violencia. Son todos parámetros que hay que tener en cuenta al momento de escuchar a la persona, también para desentrañar desde qué lugar está manifestando, por ejemplo, su consentimiento para, o inclusive es ella la que quiere resolver la situación, pero básicamente lo que importa, a mi criterio, es que la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7, le da un derecho a la víctima del acceso al juicio oportuno. Mientras se le garantice ese acceso, después es un derecho, lo ejerce o no lo ejerce, como ella prefiera, pero no se le puede imponer compulsivamente, valga la redundancia, su comparecencia al juicio para que hable de cuestiones tan íntimas, inclusive pueden ser revictimizantes, si ella no está dispuesta a hacerlo. Entonces, en ese marco, inclusive, la probation puede ser recomendable para una amplia gama de casos. Más allá de estos casos de suspensión del juicio a prueba, nada más quería mencionar, muy brevemente prometo, otras situaciones que se dan cuando hay niñas víctimas de violencia y que necesitamos el testimonio de ella para construir un caso y efectivamente hacer una investigación eficiente y seria.
y lo que sucede en muchos casos es que las niñas en una entrevista en Sala Gesell no pueden brindar su testimonio precisamente por muchos factores. Es muy interesante otro fallo de la Cámara de Casación, el fallo Acuña del año 2022, en el voto del juez Arrabairús, en el que específicamente desarrolla todas las situaciones en las que se puede ver comprometida la libertad de una niña para declarar en Sala Gesell. Piensen también ustedes lo que es una Sala Gesell para un nene chiquito, en el que tiene que contarle todo lo que le viene pasando quizás desde toda su vida a una persona extraña, en una situación totalmente anormal, solo. Es una situación muy difícil. Yo he visto cámaras Gesell que han sido brillantes y cámaras Gesell en la que el nene tenía sueño, hambre, se quería ir. Entonces hay que contener esa situación. Y en mi experiencia en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, funciona muy bien en este aspecto. Ellos trabajan con perros en los que reciben a los chicos ya de por sí empiezan a adquirir confianza. Es muy importante también generar ese espacio para que pueda contar eso tan terrible que le pasó y que le puede seguir pasando. Entonces, en esos casos en los que no es posible lograr un testimonio inmediato del niño, pero que tampoco se puede descartar con la certeza que requiere un sobreseimiento, porque esta es la jurisprudencia en cuanto para el dictado de un sobreseimiento, que hay que tener una certeza corroborante acerca de lo que sucedió, no se puede descartar que efectivamente ese niño haya sido víctima. Entonces, en muchos casos, lo más recomendable podría ser, desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal, en nuestras investigaciones, pedir el archivo del caso, no el sobreseimiento. Para dejar abierta la posibilidad de respetar los tiempos de que ese niño el día de mañana, cuando logre estabilizar su situación, después de un tratamiento psicológico, que adquiere herramientas para poder contar con más tranquilidad eso que les pasó. Esto también es otro debate jurisprudencial enorme que se da. Yo cité el fallo de Acuña de Casación en el que efectivamente se estuvo por esta solución, un archivo por no poder proceder y se revocó un sobreseimiento, pero sin embargo la jurisprudencia de la Cámara del Crimen con opiniones aisladas están por lo contrario. En caso de una persona imputada de un delito, la única solución posible es el sobreseimiento y no el archivo, y se oponen a este tipo de soluciones, lo cual deja sin respuesta a todos estos casos que por algo la prescripción cambió, por algo se le dio a los niños la posibilidad de esperar a la mayoría de edad para declarar. Bueno, esta es la lógica que sigue este pedido y que no en todos los casos retiene admisión favorable. Bueno, me extendí un montón, así que quería darles un pantallazo. Bueno, muchas gracias, Laura. Nos vamos al mundo de la defensa pública. Claudia Heredia es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho Penal, también por la Universidad de Córdoba, transitó la docencia universitaria y terciaria en la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad Blas Pascal, ha realizado distintas publicaciones académicas en revistas y libros especializados en materia penal y de género. Luego una experiencia laboral amplia de 25 años en distintos cargos, actualmente se desempeña en el Poder Judicial de Córdoba, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, como defensora penal de víctimas del segundo turno. Es miembro activa de AMJA, miembro activa del Instituto de Derecho Procesal, Academia de Derecho Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, socia de ADEPRA, consultora técnica de la Universidad Nacional de las Víctimas y un etcétera que sigue larguísimo, tiene mucha experiencia, así que es interesante también escuchar la perspectiva de la defensa. Y queremos que nos cuentes en relación con Córdoba, otra provincia que también tiene larga trayectoria en materia de acusatorio, cómo se trabaja el recorrido de la víctima durante el proceso y cómo piensan en la política criminal de género en los procesos penales, hasta incluso la etapa de reparación. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a AMJA, a través de su presidenta, por la invitación y la cordial invitación a participar en un panel tan destacado con personas tan honorables y sobre todo desde el rol que lo hago, que es el de la defensa de víctimas, ¿no? La provincia de Córdoba no hace mucho tiempo, desde el año 2021 creó la ley del fuero, digamos que creó el fuero de género específicamente, y conjuntamente con cargos de magistrados y fiscales con competencia especializada en género, crea 2 cargos también con
competencia especializada en género, 2 asesorías letradas penales para la defensa de las víctimas. La praxis diaria obligó a que no asumiéramos solamente defensas de víctimas de género, sino también todo tipo de defensas siempre de víctimas. Con lo cual yo destaco de que la labor de, si bien las defensas públicas se venían ocupando de las víctimas, lo hacían de una manera alternada entre los cargos de la defensa de los imputados y luego las defensas de las víctimas. Con lo cual la especialización en la defensa me parece que es una ganancia del sistema en sí y que hay que replicarlo y sostenerlo y mantenerlo. Particularmente con el sistema acusatorio tenemos acá distintas provincias y distintas instancias en las que el sistema acusatorio nos encuentra, particularmente la provincia de Córdoba desde el 1991, que ya contamos con un sistema acusatorio, es decir, ya hace mucho tiempo de un tránsito en este sistema que ha ido creciendo, que se ha ido reformulando, que ha obtenido nuevas leyes. Podemos decir que se afianza en el 1998, pero que la ley 8123, que es la que le da el sistema acusatorio a la provincia, ha sufrido ciertas modificaciones en pos de profundizar los objetivos de este sistema acusatorio. Podemos decir si se han alcanzado esos objetivos o cómo está hoy la víctima frente a ese sistema acusatorio con todo este tiempo de tránsito. Criterios de eficiencia, buenos días. Criterios de eficiencia, de celeridad, criterios de participación popular es lo que ha ganado, digamos, la provincia. Eficiencia en el sentido de que se han acotado los plazos, hemos pasado de un sistema escrito a un sistema oral, la celeridad en las audiencias, la celeridad en la resolución de los casos criminales de mayor envergadura a través de salas unipersonales. No todos los casos son colegiados, sino son colegiados a aquellos que tienen o revisten mayor complejidad. Eficiencias en términos también de cómo se investiga, porque se ha profesionalizado la policía. La provincia de Córdoba cuenta con la policía judicial, que es una policía profesionalizada que aborda todos los casos desde el origen. La participación popular a través de los sistemas de jurados populares que la provincia de Cuenca Córdoba, hoy con un sistema dual, el sistema escabinado, a través de 3 jueces técnicos y 2 legos, que no es obligatorio, sino que es para determinados casos, y después la ley de jurados populares, que sí es obligatorio para algunos casos de determinada criminalidad, con lo cual la participación popular en el sistema acusatorio ya tiene un camino y un andamiaje. Preguntarnos también cómo es la posición de la víctima frente a un sistema acusatorio, qué beneficios le trae y dónde la víctima se posiciona. Y bueno, se instauró la posibilidad de que sea querellante particular, de que se instaure la acción civil dentro del proceso penal para obtener una indemnización y la facultad de ser querellante particular con el carácter adhesivo que hoy tiene, es decir, no es un acusador autónomo, no es un acusador independiente, sino que es adhesivo a la figura del fiscal. En ese tránsito y en ese recorrido que hoy tiene la víctima, tenemos que posicionarnos y ver cómo la redefinimos hoy, cómo se encuentra la víctima hoy frente a este sistema. Le trajo beneficios porque hoy puede participar en los procesos, porque hoy puede sentarse, porque hoy es escuchada, porque hacemos anclaje en una ley nacional de víctimas que impone que sea escuchada la víctima frente a cada decisión relevante que se tome. Pero los cambios culturales, como sabemos, son lentos y no siempre tienen la solución tan simple como es escuchar a la víctima. Particularmente tenemos un sistema limitado y la víctima puede participar en el proceso, pero tiene una vía recursiva absolutamente limitada. No puede discutir todas las decisiones, porque el querellante, al ser un querellante adhesivo, solamente va a poder discutir o recurrir a aquellas decisiones en la medida que lo haga el Ministerio Público Fiscal, o salvo aquellas que de manera autónoma tiene solamente frente a situaciones de absolución o sobreseimiento. Entonces ahí ya tenemos una limitación ahí a la víctima, en qué posiciones está parada frente a un sistema en el cual puede discutir y hasta qué punto. Vamos a los procesos de juicio abreviado inicial, que es una ganancia y es un beneficio del sistema acusatorio y que lo celebramos porque ha permitido de alguna manera agilizar y dinamizar los procesos en una manera ampliamente satisfactoria y se celebran.
pero la posición de la víctima frente a esos procesos no es unánime. Y eso depende de quién toma el caso, de quién resuelve el caso, de cómo propone el caso y desde qué punto de vista considera a la víctima. Y en eso en la defensa pública de víctima tenemos una amplia gama de situaciones que se nos presentan, pero hoy por hoy depende del caso a caso y de quién sea el fiscal que interviene y el fiscal que toma el caso. No todas las víctimas, como se dijo en este panel, siempre tienen la voluntad de participar, pero una vez que la víctima decide y quiere participar, hay que darle la posibilidad de una escucha. La escucha, a su vez, no es simplemente una escucha activa a los fines de tomar en consideración. No peticionamos de las defensas de víctima que su voluntad sea vinculante, porque eso generaría una dificultad en el sistema, justamente en la celeridad que se pretende. Pero sí una escucha que le permita generar ostensiblemente cambios en el sistema, que le permita tener una respuesta del sistema que le sea eficaz y que le sea eficiente y que le sea a ella que le resulte en beneficio. Hay una situación puntual, concretamente con las víctimas, es que en estos dinamismos, en estos procesos de celeridad, de audiencias, de oficinas de gestiones, de generar respuestas rápidas, tempranas, de generar muchas respuestas en los casos puntuales, de que la sociedad pueda de alguna manera obtener las respuestas que está buscando, la víctima muchas veces queda marginada de esa respuesta. Y es como si el Estado en algún caso se hubiese apropiado de su conflicto y luego decide resolverlo de espaldas a la persona cuyo conflicto está resolviendo. Y creo que este es el punto de reflexión en el cual hoy nos tenemos que anclar. El punto de anclaje para un cambio simbólico, para un cambio de esta naturaleza, siempre digo que los cambios primero son culturales y después legislativos, y en esto, en generar prácticas desde las defensorías de víctimas, venimos generando una práctica de que la víctima sea efectivamente escuchada y que su voluntad sea tenida en cuenta y en consideración. Y nos amparamos mucho en lo que acá nombraron las colegas, que es criterios de reparación integral. Cuando se dice en nuestro Código de Procedimientos Penal de Córdoba cuál es el objetivo del querellante particular y cuál es el límite que hoy tiene la víctima en el proceso penal. Y está claro, porque legalmente el proceso establece que el límite es la condena. Es decir, hoy la víctima no puede peticionar ni pretender más que una condena. No importa el alcance de esa condena, si esa condena para esa víctima es justa o es injusta, si esa condena alcanza o no alcanza. La realidad es que el sistema hoy le reconoce solamente un derecho a la condena. Y frente a la condena, además, no tiene posibilidad de ir a ninguna vía recursiva ante su disconformidad. Entonces hoy, en esta jornada de reflexión, simplemente mencionar dónde creo que es el punto para que nosotros nos ubiquemos para empezar a hablar de que hoy hay otro derecho que la víctima tiene, que está reconocido tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, y que es el derecho a la reparación integral. Ese derecho a la reparación integral transita por estándares mucho más amplios que el solo reconocimiento de una condena. Está tanto en el sistema universal, en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 8, como un derecho fundamental a un recurso efectivo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la CEDAW. En el sistema interamericano también está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente haciendo alusión a que se reparen las consecuencias por la violación a los derechos humanos y los derechos de las mujeres es un derecho humano, en la Convención de Belén do Pará, etc. La reparación tiene muchos aspectos, muchos aspectos y mecanismos de reparación, con lo cual hoy, si nos enfrentamos a un juicio abreviado, y yo hablo ya en este punto de el nuevo techo de cristal, ¿no? Los juicios abreviados para la víctima. Entonces, si nos anclamos en un juicio, en una reparación, en una propuesta de condena, que no contemple el derecho a la reparación integral, entonces estamos hablando
del nuevo techo de cristal a las víctimas. Considerar que la reparación integral es más que una condena, que tiene una dimensión no solamente material y económica que se puede satisfacer aún cuando no hayan podido constituirse en actores civiles, porque puede ocurrir, como de hecho ocurre, que no hay bienes para reclamar, que la persona agresora no tiene bienes a su nombre, con lo cual iniciar infructuosamente una acción civil no se traduce en una pérdida de tiempo y una revictimización para ella. Entonces, entender que en términos de reparación integral, cuando hablamos de un acuerdo de juicio abreviado, hay que así mirarle a la víctima y considerarla. La dimensión inmaterial, que ya lo hablaron, pedidos de disculpas. No solamente eso, pedidos en la dimensión también de ofrecer pagar daños psicológicos, ofrecimientos de pagar roturas, casos puntuales que deben ser considerados por los fiscales cuando hablan con los defensores de los imputados y están hablando de generar, ¿no?, una resolución una solución para ese conflicto. Simplemente para ilustrar dos casos que desde la defensa considero que está bueno que los transmita y los puedan ustedes visibilizar, porque un poco habla de esta reflexión que los fiscales han ido teniendo y que hoy, por suerte, el trabajo ya está como muy dinamizado, muy aceitado. Los fiscales prácticamente hoy convocan a las defensorías de víctima para poder hacer previamente un ofrecimiento de juicio abreviado, y en esa dinámica que se ha logrado de las defensorías podemos decir que hemos obtenido casos muy enriquecedores. El caso Scuti simplemente lo voy a mencionar porque se trataba de una víctima que llegó a juicio con el acusado en libertad, una causa que tenía ya su tiempo de andamiaje en la justicia. La fiscal nos convoca porque estábamos constituidos en querellante particular en cámara. Ante la propuesta del juicio abreviado, la víctima recurre a nosotros. A veces no tenía contacto con su defensor particular, estudiamos un poco el caso y había, bueno, la gama de los delitos de la violencia familiar y de género, ¿no? Amenaza, coacción, lesiones leves calificadas, y entre todos esos delitos, el delito de retención indebida, porque el agresor, frente al oficial de justicia, había tomado el vehículo que estaba a nombre de la víctima y se lo había llevado y nunca ese vehículo había aparecido. Entonces, la fiscal nos convoca. Quería pactar hacer un juicio abreviado con una pena de ejecución condicional. Entonces, cuando le decimos a la víctima esta situación, por supuesto, ella todavía seguía recibiendo multas, tenía problemas registrales con un vehículo que seguía circulando a nombre de ella, nunca había obtenido una reparación económica vinculada a ese auto que lo perdió. Entonces le llevamos toda esta situación, este bagaje a la fiscal, como para que, bueno, veamos de manera integral cuál es la situación de esta víctima en este caso. Y la primera respuesta, que es la legalista, la que surge del sistema legal, la que no nos permite ver más allá de lo que dice el propio código, fue, no, pero a la fiscal, a nosotros solamente nos compete la acción penal pública, cuestiones de reparación no intervenimos, eso es acción civil. Entonces, bueno, una dinámica de conversaciones, idas y vueltas, que culminó en un juicio abreviado. Se hizo un juicio, se hizo un acuerdo con la defensa del imputado, lo gestionamos desde las defensorías. Ese acuerdo se pactó en 80 cuotas de un determinado monto, pero además ajustado conforme al índice de valor UVAS, con lo cual permitía que esas 80 cuotas no se diluyan con el tiempo y que la víctima no termine recibiendo un valor ínfimo con relación al valor del auto. En ese monto que se pactó, se consideró no solamente el valor del vehículo, sino también una especie de daño moral, que no fue daño moral porque no era una acción civil, pero sí un monto específico. Y lo novedoso es que en términos de reparación integral se incorporó en la sentencia y se incorporó en la parte dispositiva este acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que se homologó conjuntamente con la sentencia condenatoria, con lo cual para esa víctima tenía un título ejecutivo, ¿sí?, para ejecutarlo vía civil inmediatamente cuando el acusado decida no pagar más. Y es lo que en definitiva ocurrió. Pagaron un par de cuotas y después se tuvo que ejecutar. Pero en definitiva lo que voy es, en términos de mirar a la víctima, de redefinir cuál es la víctima que tenemos, de redefinir cuál es la posición que tiene hoy la víctima frente a nuestro sistema, es no quedarnos con la letra
la letra muerta del código que simplemente le garantiza un derecho a la condena. No cualquier condena es justicia para las víctimas. Entonces, en esto me parece que es importante que estos espacios de diálogo, estos espacios de intercambio permiten, ¿sí?, dinamizar, permiten visibilizar estas situaciones concretas y en pos de un logro que le traiga más beneficios a la víctima. Por último, cuando se habla de reparación integral, siempre me gusta hablarlo como lo dice en términos de la Convención. Es una visión transformadora, porque restitución es restituirle a la víctima la situación anterior. No alcanza porque era una situación de desigualdad, de asimetría, de injusticia. Entonces, en términos de transformación, es cuando se le restituye a la víctima una situación que ya es de equidad. Nada más, muchas gracias. Bueno, cerramos así este panel. 4 mujeres, sistemas de justicia nacionales, provinciales, defensa pública, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial. Pensaba todo el tiempo en la diferencia que hace cuando hay mujeres o varones ocupando roles con este nivel ya de solvencia. Estamos en otro capítulo. Estamos en otro capítulo en relación con hace 10 años o 20 años cuando empezamos a construir este tejido institucional y legislativo en materia de género. Estamos en otro, directamente en otro, bueno, en un avance enorme. Creo que hay que poder reconocerlo para poder pararse ahí sobre la base de lo construido y la esperanza que da, el empujón que nos da para seguir haciendo todo lo que falta. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para el espacio de preguntas, pero lo vamos a poder llevar adelante en el cafecito que tenemos ahora y vamos a pasar inmediatamente llegó la doctora Estela Maris Martínez, así que vamos a pasar al reconocimiento de ella. Nosotros despedimos a estas mujeres con un aplauso.